Pues recibid bendiciones, hermanos, con la paz del Señor. Pues muy contento de poder estar esta mañana compartiendo su palabra. Yo me llamo Josian, para los que no me conozcan, y damos gracias al Señor por este tiempo. No sé si se me oye, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y pues seguimos con esta serie de predicaciones que estaban enfocadas en los encuentros con Jesús recogidos en los libros del Nuevo Testamento. Y en esta serie de predicaciones hemos tenido encuentros de todo tipo, Hemos tenido encuentros de Jesús con el ciego Bartimeo. Hemos tenido encuentros con el leproso de Lucas capítulo 5, encuentros como el que tuvo lugar en Calvario con los dos malhechores, con María Magdalena, con Zaqueo, y un encuentro con varios de sus discípulos en Mateo capítulo 6. Y el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana el poder compartir un encuentro con Jesús que no está recogido en los evangelios. Pero cuando me dijeron que tenía que compartir sobre algún encuentro con Jesús, al momento vino a mi mente este encuentro. El Señor trajo a mi mente este encuentro por lo especial, quizá un encuentro muy trascendental para todas las naciones. Para todos nosotros, los llamados gentiles o gente de muchas naciones, el término gentil a veces tiene una connotación de pecadores, pero también es la gente de muchas naciones, las naciones no judías o naciones paganas. Un encuentro que deducimos ha de ser muy importante, porque en la narrativa del libro de los Hechos aparece por 3 veces. Y el personaje al que vamos a tratar esta mañana tenía un currículum bastante especial. Él dice de sí mismo que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Este hombre narra de su conducta en otro tiempo en el judaísmo y dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. También decía que aventajaba a muchos contemporáneos de su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Ya todos sabemos de quién hablamos. Borja nos dio alguna pista al comienzo del culto y ha leído una porción hermosa que dice que Saulo pensaba de sí mismo que era el primero de entre los pecadores. ¿Te has preguntado por un momento quién es a día de hoy el enemigo público número 1 de la iglesia? Piénsalo por un momento. Quizá algún presidente de alguna nación donde los cristianos son muy perseguidos. ¿Te has preguntado? Pues en este tiempo que vamos a compartir hoy, vamos a ver al que era enemigo número 1 de la iglesia. Vamos a tener aquí gracia a raudales, gracia amontonada sobre gracia. Y primeramente me parece importante poner en contexto los hechos anteriores de la vida de Pablo. Los hechos anteriores a la conversión del apóstol Pablo, en aquel tiempo conocido como Saulo de Tarso.
Un Saulo de Tarso que pasaría a conocerse como Pablo a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos. Y Pablo quiere decir, el significado de la palabra es pequeño. Y cómo Dios ha usado lo pequeño para hacer cosas extraordinarias. Vemos cómo la historia de Saulo comienza desde la muerte de Esteban, el diácono. Esteban fue uno de los 7 diáconos que fueron escogidos para servir en aquella congregación en Jerusalén. Y según el relato de Hechos, capítulos 6 y 7, dice que Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y dice el relato de los Hechos que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos, soliviantaron a otros para arrebatarlo y llevarlo ante el concilio. Y pusieron también testigos falsos para que dieran falsos testimonios sobre Esteban. Pues le habían oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría ese lugar y cambiaría las costumbres que Moisés les dio. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y así empezó Esteban su larga predicación, la más larga que hay en el libro de los Hechos. Esteban empezó a predicar todo el plan de redención, desde Abraham, pasando por Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Salomón, hasta llegar a Cristo. Todo un panorama de la Biblia y un plan de salvación resumido magistralmente por este humilde siervo. Y no olvidemos que Esteban fue ordenado, junto con otros 6 diáconos, para servir las mesas en la congregación, para la distribución de los alimentos. Y podemos leer en el relato de los Hechos, en el capítulo 7, verso 54, que oyendo estas cosas que predicaba Esteban, dice que los judíos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este Esteban fue el que pasó a ser el primer mártir de la iglesia. Y pasó a ser el primer mártir gracias al celo perseguidor de un joven líder de los fariseos llamado Saulo de Tarso. Y vemos latente este liderazgo en Saulo, porque cuando aquellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos ante el discurso de Esteban, la predicación de Esteban, arremetieron a una contra él. Y dice el relato que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y vamos a leer el texto que nos toca en esta mañana, que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a considerar los versos que hay desde el verso 1 hasta el 19. Hechos, capítulo 9, del 1 al 19, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y sí, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y, Padre, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, Señor. Te pedimos que podamos comprender, Señor, todo tu consejo y que podamos atesorar, Señor, esta palabra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos por aquellos que nos han visitado hoy, que quizá no te conocen, Señor. Que tú también puedas traerlos, Señor, a tus caminos, Señor, a tu camino, que es Jesús. Por eso te alabamos y te damos las gracias, Señor. Y puedes decirle al hermano que está a tu lado que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Díselo. Dice el verso 1 del libro de los Hechos en el capítulo 9, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Saulo estaba furioso. Y Saulo iba con la única idea de querer acabar con ese movimiento cristiano. No tenía otra cosa en mente. Por eso Saulo va a los sumos sacerdotes, que en aquella época seguían siendo los conocidos, Anás y Caifás.
y fue a pedirles unas cartas de un permiso especial para que con esas cartas en las sinagogas de Damasco aquellos pudieran saber que Saulo iba con la autoridad de los sumos sacerdotes. ¿Te imaginas ese toro amenazante que respira fuerte y pega patadas en el suelo amenazando de embestir? Yo imagino así como Saulo caminaba, ¿verdad? Detrás de esos cristianos, Saulo era el perseguidor que iba a pasar a ser ahora perseguido por Jesús. Y he titulado este mensaje como que Jesús sale al encuentro de Saulo. Jesús sale al encuentro de Saulo. Y como punto número 1 vemos a Saulo como el enemigo número 1 de la iglesia. Saulo era el perseguidor y como hemos dicho, hay otros 2 relatos en el libro de los Hechos que narran esta misma historia. Y en el capítulo 26, Saulo dice de sí mismo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Imagino que muchos judíos estaban tranquilos porque esa persecución hizo que los cristianos de Jerusalén fueran dispersados. Ya no estaban en Jerusalén, sino que habían sido dispersados por las naciones. Imagino que muchos estaban tranquilos ya con eso, pero Saulo no. Saulo planeó el poder seguir persiguiendo a estos cristianos y así se desata una persecución contra la iglesia y desde esa muerte de Esteban. Saulo es el enemigo número 1 de la iglesia. Odia a la iglesia de Cristo. Y podemos ver aquí un relato donde hay gracia a raudales. Dice en el verso 2 que Saulo pidió cartas a los sumos sacerdotes para las sinagogas de Damasco y que esas sinagogas pudieran saber que Saulo iba con autoridad, aunque Saulo era muy conocido entre los judíos. Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, también estaban en el consejo que tuvo el juicio contra Jesús. Y más adelante estaban también en el consejo que quería acabar con el movimiento cristiano en Hechos capítulo 5. Ahora estos sacerdotes promueven esta persecución junto con Saulo de Tarso. Y el verso 2 dice que él perseguía tanto a hombres como a mujeres. Quizá él podía salir persiguiendo a esos cristianos y solamente arrestar al que era el padre de familia, que digamos que promovía en cada hogar el cristianismo. Pero no, la palabra dice que él arrestaba tanto a hombres como a mujeres. Saulo no respetaba la unidad ni a los niños siquiera, porque niños apartados de sus familias, de sus padres. Y fíjate cómo en el verso 2 la palabra camino aparece con mayúscula. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nuestra respuesta al encontrarnos con Jesús tiene que ser la de ver, oír y obedecer. Y es lo que vamos a ver en los siguientes versos.
Y este sería el punto número 2 de esta predicación: ver, oír y obedecer. Pablo camina cerca de Damasco, en el país de Siria, a unos 300 kilómetros al norte de Jerusalén. Y repentinamente, dice el texto, vio un resplandor de luz. Esto era el resplandor de la gloria del Cristo glorificado. Y dice en el verso 4 que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primero vemos aquí una forma del Señor de dirigirse a una persona con la que quiere tener intimidad. ¿Te acuerdas de Samuel? Samuel, Samuel. De Moisés en la zarza, ¿cómo le llama? Moisés, Moisés. Y dice la pregunta: ¿por qué me persigues? Saulo, que sepamos, no estaba persiguiendo aquí a Jesús. Saulo creía que Jesús estaba muerto. Lo que Saulo perseguía es el movimiento cristiano. Pero vemos aquí una enseñanza, porque Saulo le pregunta más adelante: ¿quién eres, Señor? Y quizás Saulo estaba esperando escuchar esas palabras tan familiares para él en el Antiguo Testamento, que decían: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero la respuesta divina le dice aquí: yo soy Jesús. Y eso impactó en el corazón de Saulo. Dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es curioso porque el Señor aquí utiliza un dicho griego y lo dice en lengua hebrea. ¿Y qué era el aguijón? No sé si algunos habéis visto una vara que utilizan los conductores de los bueyes, con la cual estimulan a los bueyes. Cuando estos bueyes quieren dejar de trabajar y aflojan, el conductor de los bueyes estimula a los bueyes con ese aguijón, con esa vara que tenía una punta metálica en el extremo. Por el otro extremo de la vara tenía una especie de paleta que se llamaba gavilán, y con esa paleta quitaban el barro y la tierra del arado para que el arado pudiera ir más rápido y a los bueyes no les costase tanto trabajo tirar del arado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque aquellos bueyes tercos que daban coces contra ese aguijón se hacían quizá más daño, ¿verdad? Era una terquedad. Entonces el Señor se dirige así a Saulo. Y Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es nuestra respuesta al tener un encuentro con el Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos aquí cómo Saulo obedece. Saulo vio, Saulo escuchó y Saulo obedeció. Vemos aquí una total sumisión, una total servidumbre de Saulo. Y en el punto número 3 de nuestra predicación y en los siguientes versos vamos a ver esos testigos de la conversión de Saulo. Dice que: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Estos judíos que acompañaban a Saulo, se entiende que escucharon la voz, pero no vieron nada, aunque sí cayeron también a tierra. En este texto no lo dice, pero si leemos
el texto del capítulo 26 de los Hechos, verso 14, dice que habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y bueno, analizando el texto podemos ver que aquí no dice que fueran a caballo como muchos sostienen. Lo que sí podemos ver es que a partir de aquí Saulo fue tomado de la mano y fue hasta Damasco, tomado de la mano. Lógicamente, esto tuvo que ser a pie. Saulo abrió los ojos y dice que no veía a nadie. Saulo se quedó ciego aquí, pero en un sentido Saulo empezó a ver aquí. Saulo recibió aquí la visión espiritual y la revelación de Dios. Aunque se quedó ciego, Saulo pudo ver. Su vida cambiaría para siempre desde este momento. Lo describe en el capítulo 22 de los Hechos y dice que no veía a causa de la gloria de la luz. Y nosotros necesitamos ver al Cristo de la gloria. ¿De qué forma te imaginas tú al Señor Jesús? Quizá te lo imaginas caminando por las calles de Jerusalén. Quizá muchos lo imaginamos en la cruz. Pero Saulo dice aquí que vio al Cristo glorificado. Y cuando el Cristo glorificado sale al encuentro de alguien, nadie se puede quedar en pie. Segunda de Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y después de este verso viene un verso muy conocido que todos recitamos de memoria, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pablo está diciendo que cuando era un judío inconverso, miró a Cristo según la carne. Pero cuando vio al Cristo glorificado, cambió su punto de vista. Y debemos de tener una visión espiritual del Cristo de la gloria, basada en la palabra de Dios. El verso 9 dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y ciertamente podemos decir que después de un encuentro o una experiencia así, no te quedan ganas ni de comer ni de beber. Y la palabra de Dios, en el verso 10, sigue diciendo que había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías responde como un buen discípulo, con temor del Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y no era raro que Saulo orara, porque Saulo era un fariseo. Pero siendo fariseo, quizá esas oraciones no pasaban del techo. Pero vemos ahora a un Saulo entregado, orando a Dios. Y dice el 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo creo que Ananías está aquí diciendo: Señor, ¿Saulo?
¿estás hablando del mismo Saulo de Tarso que yo conozco? ¿Tú quieres que vaya y le ponga las manos encima? No habrá un error aquí, yo creo que está diciendo Ananías. El enemigo público número 1 de la iglesia. Yo creo que Ananías está buscando así la cámara oculta, ¿verdad? Pero la respuesta de Ananías es de obediencia. La calle derecha es una calle que aún existe hoy en Damasco y el sentido del nombre es que es una calle recta, una vía recta de mucha longitud. Y decía el texto que tenía que entrar en casa de Judas. No hay muchos Judas hoy en día, ¿verdad? Nombres que se oiga por ahí, pero en aquel tiempo Judas era un nombre muy común. Y el significado de Judas es Dios sea alabado. Qué hermoso significado. Entonces Ananías respondió: he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Yo creo que Ananías estaba así como con un amago de hacer lo mismo que hizo Jonás, ¿no? Jonás tenía que predicarle a aquel pueblo de Nínive, aquel pueblo que había maltratado sobremanera al pueblo de Israel. A algunos israelitas, aquellos asirios, les habían cortado la cabellera. Imagínate lo que Jonás tenía que hacer. Tenía que evangelizar e ir a darle las buenas nuevas a aquellos de Nínive. Entonces Jonás se rebeló y se fue. Se embarcó y se iba hasta lo último de la tierra. Y todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Cómo la acaban tirando en el mar, aquel gran pez lo vomita en tierra y Jonás es comisionado de nuevo y tiene que ir a darles el evangelio a aquellos de Nínive. Y Jonás estaba enojado, dice, aún con todo eso. Y vemos que aquí Ananías no tiene la misma reacción. Ananías obedece. Y dice que esa autoridad que tenía Saulo de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, en el verso 14. Pero Saulo, aparte de la autoridad, también llevaba un consejo de su maestro Gamaliel. Un consejo que Saulo desobedeció. Seguro que Saulo en todo este proceso estaba pensando mucho en las palabras de Gamaliel. Y según el relato de Hechos capítulo 5, vemos las palabras del rabino Gamaliel, que aunque en aquel momento no sirvieron para convencer a los judíos a que dejasen de perseguir a los cristianos, sí sirvieron para salvar la vida de aquellos cristianos. Podemos buscar en el libro de los Hechos capítulo 5, en el verso 34, Hechos 5, 34. Donde narra que Pedro y los discípulos habían sido apresados por estos judíos. Dice Gamaliel, Hechos 5:34, entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y Gamaliel aquí comenzó a recordarles ejemplos de algunos movimientos religiosos, como los de Teudas o Judas el Galileo, que se habían levantado, y así como se habían levantado, también fueron dispersados y acabaron reducidos a nada. Y el verso 38 sigue diciendo: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos,
Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Escucha lo que va a decir ahora. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y vemos como el cuarto punto de esta predicación, padeciendo por el nombre, o padecer por el nombre. Dice que estos apóstoles fueron azotados. Y aquellos azotes no hacían cosquillas, te lo puedo decir. Aquellos eran duros azotes. El verso 41 dice que ellos salieron de la presencia de aquel concilio gozosos de haber padecido afrenta. Y lo que seguimos viendo en el relato del capítulo 9, verso 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El enemigo número uno de la iglesia es ahora un instrumento escogido en las manos de Jesús. Esto es una demostración de gracia elevada a la enésima potencia. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esto no es como una declaración de venganza contra Saulo. No. ¿Pudo experimentar Saulo esto en su ministerio? ¿Qué decís? Segunda de Corintios 11:23, el mismo Pablo dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vemos cómo Pablo padeció, ¿verdad?, por el nombre, pero seguro todo esto lo hizo con gozo. Que acabe mi carrera con gozo, dice al final de su ministerio. Y como quinto punto de esta predicación, concluyendo, vemos a un Saulo restaurado, abrazado y comisionado. Y dice que Ananías entró en la casa y poniendo las manos sobre Saulo, dijo, hermano Saulo. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Este enemigo número 1 de los cristianos es ahora llamado hermano. Quizá conoces a alguien muy torcido que tú puedas pensar que no puede venir a los pies de Cristo. Pero tenemos buenas noticias. Quizá conoces a esa persona tan retorcida, pero aquí dice, hermano Saulo, es el trato que le estaba dando Ananías.
Al momento dice que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Y qué es lo primero que hace Saulo después de recobrar la vista? ¿Come o se bautiza? Se bautiza. Y quizá muchos después de estar 3 días sin comer y sin beber, digamos, bueno, ¿por qué no comemos algo y tomamos un traguito y luego ya nos bautizamos, ¿no? No. Las preferencias de Saulo habían cambiado aquí. Vemos, Saulo se bautiza. Y luego Saulo fue y recobró fuerzas. Y mira lo que está haciendo en el verso 20, que no hemos leído. Saulo está predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En conclusión, Dios puede cambiar hasta la persona más torcida. Y no sé si hay alguien aquí que no conoce del Señor. Y es necesario ver nuestro pecado, ¿verdad? Es necesario reconocer que somos pecadores. Y vemos una enseñanza que nos deja, es que Dios también quiere salir a nuestro encuentro y usarnos. No seamos rebeldes. Y una de las enseñanzas más grandes de este texto es que es imposible comprender la gracia de Dios. Es imposible comprender la misericordia de Dios. Cuando el hombre quiere condenar, Dios aún tiene una mano extendida de misericordia. Damos gracias al Señor y vamos a orar por este texto. Y gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales, Señor, y que podamos llegar a comprender tu gracia maravillosa, Señor. Nosotros merecíamos muerte, Señor, pero tú nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Y quizá queremos también orar por aquellos que no te conocen, Señor. Quizá alguno ha escuchado esta palabra, Señor, y quiere entregar tu vida a ti, Señor. Reconocemos tu gracia infinita y maravillosa, Señor, y te damos las gracias por habernos redimido, Señor, por habernos traído a los pies de la cruz, Señor, y recoger toda esa provisión que tu Hijo Jesucristo nos dejó en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos por todos los que están aquí, los que están en sus casas escuchando, y te pedimos que bendigas, Señor, este tiempo, que cada uno pueda volver a sus casas con bien, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos, podéis saludaros y damos las gracias al Señor.